preguntas que querrías hacer. Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. Seguramente la mayoría de los oyentes que nos están siguiendo por la radio o por YouTube ya conocen un poco la historia del conflicto del Hospital Laura Bonaparte. De hecho, hemos hecho una entrevista en su momento acá cuando lograron un triunfo parcial ante una ofensiva del gobierno, pero el conflicto siguió, el gobierno volvió a tomar una contraofensiva. Y para conversar un poco la situación actual del hospital, que se volvió una lucha emblema, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino a nivel nacional, con mucha solidaridad, con una participación destacada también en la movilización del sábado pasado. Están con nosotros Javier Ríos, que es realizador audiovisual y del área de comunicación del Hospital Laura Bonaparte, recientemente despedido, y Melissa Ayala, que es psiquiatra de la Guardia Interdisciplinaria del Hospital, justamente, Bonaparte. ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bien. Primero, para poner en autos, porque yo digo quizás lo conozcan, pero bueno, pasó un tiempo ya desde que hicimos aquella entrevista con dos compañeras que vinieron en ese momento. ¿Qué hace el Hospital Laura Bonaparte? Bueno, estábamos entre los dos diciendo quién lo hacía. Primero, bueno, yo soy Javier, soy del área de comunicación, como vos lo contabas. Entonces voy a hablar desde mi área, pero contando lo que yo descubrí. Yo hace 10 años que trabajo en el Hospital Laura Bonaparte, hago realización audiovisual desde hace muchísimo tiempo, pero tengo justamente el trabajo de observación, de contar hacia afuera todo lo que las prestaciones que hace el hospital. Y el hospital, ¿qué es? Es un gran emblema de la aplicación de la Ley de Salud Mental a nivel nacional. La Ley de Salud Mental se sancionó en 2010. Se comenzó a aplicar en los años siguientes. En 2015, más o menos, 2016, en 2016 el hospital tomó el nombre de Laura Bonaparte. Y lo que implica la aplicación de la Ley de Salud Mental es una atención interdisciplinaria e integral de todo lo que son los padecimientos subjetivos o los problemas de salud mental, que normalmente en los años 90 y antes tenía una forma de tratamiento manicomial, digamos, ¿no? Claro. Digamos, para hacerlo más claro, digamos, la palabra ya del manicomio te da esa idea, ¿no? Una cuestión de encierro, de el fin de los derechos, o sea, uno no tenía derechos sobre su propio tratamiento, no era un sujeto de derecho, digamos, los pacientes. Bueno, la Ley de Salud Mental permite un abordaje interdisciplinario e integral que implica que esto se hace a partir de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapia ocupacional, musicoterapeutas, bueno, obviamente la parte clínica, ¿no? Enfermeros, etcétera. Y porque la única forma de poder llegar a cómo abordar estos tratamientos y cómo poder sacarlos del problema que tenemos todos los días, ¿no? Cada uno de nosotros y cada uno de los familiares, ¿no? Porque también hay una pandemia, digamos, de salud mental en todos lados, es a partir de este abordaje que puede tener largo tratamiento. Es decir, no es algo que va a durar una semana, no es algo que puede durar, quizá puede durar 2 meses, años. Es decir, son tratamientos de ese tipo, ¿no? No es algo cuantificable en cantidad solamente, sino sobre todo en calidad. Porque la cantidad es lo que pone el gobierno, ¿no? Como el número, atienden a pocas personas, etcétera, etcétera, sino que tiene que ver con otros tiempos, ¿no? También. Y el hospital, nosotros tenemos no solo, digamos, aunque el hospital es todo, ¿no? Pero uno no podría hablar de una sede central y también en territorio. En realidad el hospital es de conjunto, tiene abordaje territorial, o por lo menos lo teníamos también. No solo el hospital que queda en Combate de los Pozos, sino también teníamos en Isla Maciel, en Zabaleta y en otros barrios populares de Cava y del conurbano, trabajo asistencial, ¿no? Permanente en sedes del hospital. Bueno, todo eso es lo que hoy está siendo atacado. Ese tipo de abordaje. Quiero retomar lo anterior, que decía que nosotros estamos viviendo una pandemia en salud mental, desde la pandemia y antes. O sea, yo digo, para hacerlo de forma directa, es como que estamos en un sistema que te paranoiquea y después te prohíbe la asistencia en salud mental. Esa es la situación que estamos viviendo.
Están escuchando recién a Javier Ríos, que es trabajador despedido del Hospital Bonaparte en lucha por la reincorporación, obviamente, y vinieron junto con Melissa Ayala, que es psiquiatra de la Guardia Interdisciplinaria del Hospital Laura Bonaparte, que está en conflicto. Entiendo, Melissa, que tuvieron dos tiempos, un primer intento de vaciamiento que fue resistido por los trabajadores y después frenó un poco el gobierno, tuvo que frenarse y después volvió a una contraofensiva. ¿Cómo fueron esos conflictos? Bueno, esos conflictos fueron muy duros, fueron los dos momentos fueron un golpe que recibimos y que de alguna manera pudimos salir de esta situación unidos a la comunidad. O sea, uniéndonos primero entre nosotros, los trabajadores, más allá de los gremios, incluso muchas veces desde las bases convocando a los gremios, ¿no? Con esa paciencia que hay que tener para, tratar de convocar a la mayor unidad posible dentro del hospital y después también de alguna manera uniéndonos con la comunidad, que y con otras luchas, esto nos dio mucha fuerza para poder resistir el primer golpe y para seguir resistiendo el segundo golpe, porque seguimos justamente realizando asambleas, hoy tuvimos una, preparando acciones para esta semana, para la semana que viene, todos los días estamos presentándonos y participando en alguna lucha, en una acción, visibilizando la situación del hospital y acompañando y solidarizándonos también con otras luchas. Entonces creo que esto es lo que nos mantiene a flote y lo que nos hace resistir y tenemos la esperanza de poder revertir en principio algunos despidos y lograr reincorporaciones y después obviamente a mediano y largo plazo que este gobierno termine y poder reconstruir esto que se perdió. En términos numéricos, ¿cuántos despedidos tienen ahora? Entiendo que esta tanda fue más de despidos, ¿no? ¿Cómo es esa situación? 192, nosotros lo resumimos en 200, digamos, como para mostrar hacia afuera, pero son 192. Y realmente son de la última tanda, de 500. O sea, hubo después algunas reincorporaciones y nuevos despidos, donde entró el mío también, que ahora después lo puedo contar, pero es un golpe enorme a la planta del hospital. O sea, con 200 personas menos, el hospital se vuelve inoperativo. Claro. Yo tengo algunos datos, por ejemplo, que los traje, hice los deberes. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos un área de niñeces, de niñas, niños, adolescentes, realmente que es un sector muy importante que atiende el hospital. El 50% del personal fue despedido. En ADE, que es atención a la demanda espontánea, es decir, cada uno puede llegar por motus propios al hospital y tiene una primera escucha, es la puerta, digamos, del hospital, 30% de personal menos. Consultorios externos, 40% menos. Hospital de día, 30% menos. Guardia, 45 despidos en total. Farmacias, 60% menos. Odontología, 60% menos. Clínica médica, 40% menos. Y 0800, 40% menos. Algunos datos que acompañan esto. Sí. Tenemos, por ejemplo, niñeces, 700 consultas por mes. Y me contaba hoy una compañera que está ahí y que le consultaba antes de venir acá, dice que había 106 niños que hoy están en peligro de tratamiento adecuado, que estaban ya con un tratamiento, ¿no? Pero como despidieron a la mayoría del personal, no lo pueden llevar a la práctica, o sea, no van a tener tratamiento adecuado. Cuando decimos eso, quiere decir que los compañeros van a intentar hacerlo, pero con la falta de personal es imposible, ¿se entiende? Es decir, no es un deseo de los profesionales. Y había, desde octubre del 2004 hasta acá, se duplicaron la cantidad de pedidos. O sea, la lucha que se dio en octubre fue en realidad en contra de lo que el gobierno quería, que era cerrarlo, duplicó la cantidad de demanda, es decir, la gente conoció el hospital y quería ir más, lo cual demuestra la importancia y la necesidad que se tiene. Bueno, ahí había 100 niñas más quedaron que están con su primera escucha y esperando tratamiento. Claro. Es decir, tenés 100 en tratamiento que han sido golpeados y 100 que están esperando en lista de espera que no van a tener nada. Claro. Esa es la situación, por ejemplo, de uno de los dispositivos, como para dar una idea. 700 consultas por mes por lo mínimo tenían en niñeces, consultas, ¿no?, para ver qué se podía hacer, 500 por mes en ADE, es decir, que es atención a demanda espontánea, y así podríamos, despidieron al único odontopediatra que hay. O sea, todo es destructivo. Con una línea con una línea de corte en un Excel del 20 para acá, claro, sin importar quién caía, digamos, ¿no? Bueno, de hecho, ustedes en el primer momento, o sea, en la primera lucha en octubre, el gobierno había empezado, el primer golpe fue, se cierra este hospital, y ahora en este segundo momento ustedes tienen una consigna que me parece que grafica mucho los números que decía Javier recién, que es vaciar es cerrar, porque es cierto, retroceden de la medida del cierre del hospital, pero el vaciamiento imposibilita que siga funcionando. ¿Qué posibilidades concretas hay hoy?
además de todos los esfuerzos que obviamente hacen ustedes para mantener el hospital a flote, concreta de que, por ejemplo, toda esta gente que se dirigía al Bonaparte, porque además de ser símbolo de lucha, se transforma también en un lugar que vos sabés que podés ir, ¿tienen posibilidad concreta de ir a otros lugares, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires al menos? No, mira, yo trabajo en la guardia y recibimos pacientes todo el tiempo que están en una situación aguda, ya sea por un ataque de pánico, por un duelo, por un ataque, un brote psicótico, ¿no? Que, bueno, son situaciones que puede pasarle a cualquiera, o muchos tenemos familiares, amigos que transitan con algo así, y uno no sabe dónde llevarlo. Por ejemplo, las prepagas, las más caras, como vos de Suite Medical, no tienen un lugar físico de guardia donde poder llevar a estas personas, ¿sí? En cambio, el hospital sí brinda un espacio físico, una guardia interdisciplinaria, donde puede ir cualquier persona, con obra social, sin obra social, con prepaga, donde son atendidos y se orienta y se da continuidad a esa consulta hasta que esta persona tenga un turno para un tratamiento psicológico, psiquiátrico, se pueda derivar a una internación, por ejemplo, si es necesario, en su clínica, en su donde capite su obra social, su prepaga. Entonces, eso en cuanto a lo privado. En cuanto a lo público, realmente es muy difícil porque los hospitales de Ciudad de Buenos Aires están muy saturados. Nosotros tenemos hospitales monovalentes muy cercanos, el Borda, el Moyano, el Tobar García, y es muy difícil la articulación porque generalmente articulan por red SAME y están muy saturados. O sea, los pacientes que van a la guardia muchas veces dicen, bueno, ya fui a la guardia, no me atienden, no me dan más medicación, no hay turnos, no cosas así. Entonces vienen a nuestro hospital y muchas veces son pacientes también de provincia, que también los lugares de provincia también están saturados, hay menos, son más chiquitos, tienen menos presupuesto. Entonces también es todo un acompañamiento con esas personas que tal vez en lo público se demore un poco más, pero se logra finalmente después de 3, 4, 6 meses y a veces hasta un año de acompañamiento por guardia, que logren un turno en algún efector cercano a su domicilio, ¿sí? Pero bueno, todo esto es con mucho esfuerzo y nosotros estamos, a ver, más allá de la situación actual, estamos tratando justamente de que el vaciamiento ese no se note y no se instale, ¿sí? En cuanto a la atención de los pacientes, los que quedamos seguimos brindando atención y tratamos de mejorar con lo que tenemos y poder brindar atención en principio a los pacientes que ya estaban en tratamiento y de abrir nuevas posibilidades de tratamiento, orientación. ADE, por ejemplo, no cerró, que ADE es el dispositivo de demanda espontánea, sigue atendiendo, haciendo las primeras consultas, orientando a todos, la guardia también sigue atendiendo, haciendo nuevas consultas, recibiéndolos y acompañándolos hasta que consigan un turno en algún efector. O sea, seguimos como, no vamos a permitir el vaciamiento. Pero ultra presionados, o sea, muy exigidos. Muy saturados. Sí, muy saturados. Hay momentos incluso donde la guardia directamente no puede funcionar. Hay horarios directos que no pueden funcionar. O el 0800, por ejemplo, es una atención 24 horas, 7 días a la semana para casos extremos donde vos podés llamar. Bueno, no atiende los fines de semana. Claro. Imagínense, o sea, ¿no? La ironía pareciera ser no tengas una crisis fuerte un fin de semana para nada, es ridículo, laboral, o sea, un nivel de destrucción total. Yo creo igual, les quiero comentar una cosa, que estábamos hablando con Meli antes de entrar, dijimos, mucha gente conoce todo este ataque que estamos sufriendo y no queríamos que todo quedara en el bajón. O sea, no queríamos que todo quedara, hablábamos antes, decíamos, bueno, a ver, ¿vamos a nombrar todo esto? Sí, por ahí es buena información para tener, pero nos interesaba mucho también transmitir que nosotros estamos en pie de lucha y que desde octubre hasta acá hicimos una experiencia enorme que creemos que nos puede servir para avanzar y frenar esta destrucción que estábamos teniendo nosotros ahora. O sea, desde octubre hasta acá, la experiencia que nosotros tuvimos fue, creo que algo excepcional bajo el gobierno de Milei, que fue frenar el cierre. Y lo frenamos a partir de una movilización muy grande y recién hablábamos la importancia que tuvo la creación de la Asamblea de Trabajadores del Hospital Laura Bonaparte, que fue sin distinción de gremios, si no importaba si eras de UPCN o de ATE o si eras no tenías ninguna gremiación, podías participar en la asamblea, comisiones de trabajo para enfrentar en ese momento los 4 días de permanencia que tuvimos en el hospital, la comunidad en la puerta
constantemente abrazando la institución, y todo eso es lo que nos permitió a nosotros, con múltiples iniciativas, frenar. Excepcionalmente fue un hecho que no había sucedido hace mucho tiempo, y menos bajo el gobierno de Milei. Y eso nos permitió aguantar hasta acá, y sabíamos muchos que iba a pasar esto, sabíamos que se venía los despidos, y en un sentido nos fuimos preparando también para esta situación. Ahora, recibimos un golpe muy fuerte en enero, que era ¿no? Es lógico que el gobierno en un sentido diga, bueno, le pego en enero que van a estar, no van a hacer nada o van a estar más difícil. No ha sido muy creativo, lo han hecho mucho. Aprovechar que la gente se va y está en el descanso. Sin embargo, tuvimos una respuesta muy fuerte inicial y me parece muy bien todo lo que podemos hacer, pero ahora justo que se efectivizan los despidos y que estamos pensando a ver cómo nos organizamos, estamos en proceso de reorganización para ver cómo avanzamos, descubrimos una cosa muy importante que viene o nos vino en ayuda, que es todo el enorme movimiento que hay de bronca que en este momento que está saliendo en todo el país y que se expresó en la marcha del primero de este sábado. O sea, que fue convocada por el movimiento LGTBIQ+, inicialmente, pero que se amplió mucho más, y lo del sábado fue un gran lleve su bronca, digamos, de alguna manera, ¿no? Claro. Nosotros, por ejemplo, la bandera que encabezó la columna de la movilización en Capital, se pintó en la vereda del Hospital Bonaparte, en el festival que hicimos el 31 de enero en La Puerta, con miles de personas. Entonces, esa unidad me parece que es algo muy importante y que a nosotros nos da un aire fresco grande, aún con este golpe que tenemos de los 200 despidos y que todavía no hemos logrado reincorporar, compañeras, salvo una parte muy pequeña, pero que ya es un manoseo, dentro de ese manoseo, ¿no? Meto algunos más, salen otros, etcétera. Pero creo que ese es el aire enorme que viene, y también empieza a haber una bronca muy grande en salud. Nosotros somos parte de los 1.400 despedidos que hay, somos parte del ataque que están sufriendo ahora los compañeros del Ministerio de Salud, que hubo una asamblea muy grande el lunes, del Hospital Posadas, etcétera. Entonces estamos promoviendo, hay que ir por todas las puntas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora se está gestando la posibilidad de hacer una gran marcha también de salud, para lo cual el 13, ¿no? El 13 hay una reunión que estamos convocando de distintos sectores en el Hospital Garrahan, creo que a las 16 horas, para empezar a coordinar todos los sectores en lucha de salud y hacer una gran marcha. Esa también reunirnos con jubilados, ¿no? Jubilados el 19, queremos hacer una acción. Siguen movilizando semanalmente, ¿no? Todas las semanas se mueven. Entonces digo, hay que unir todos los procesos de lucha, los sectores, los sitios de la memoria, que también están siendo atacados. Yo creo que todo eso tiene que tender a la unidad, y como nosotros dijimos, independientemente de qué sindicato te agrupa, independientemente de si te agrupa tu sindicato, claro, también, si no te agrupa, y si querés hacer una asamblea autoconvocada, como sea, pero hay que unir todos esos sectores para salir a la calle. Están escuchando a Javier Ríos, que es trabajador del Hospital Laura Bonaparte, nos visita hoy junto a Melissa Ayala, que es psiquiatra, también trabajadora del Hospital Laura Bonaparte, y están contando, bueno, por un lado, cómo es el ataque, qué es lo que brinda el hospital, y por el otro, cómo es la resistencia. Le quería hacer una pregunta de una duda, quizás no es así, pero me la pueden sacar. ¿Tiene alguna hazaña especial el gobierno? Pues este gobierno es un gobierno de la crueldad. No quiero volver al bajón, sino para pensar de cómo actúan, ¿no? Pero es un gobierno de la crueldad y del estigma, ¿no? La marcha, en cierta medida, el sábado pasado fue contra la estigmatización de todo un sector de la sociedad amplísimo. Celeste va a hablar después, minorías, mayorías, etc. ¿Tiene algo eso específicamente con el Laura Bonaparte? Aparte de que deben estar un poco ensañados porque resistieron, digamos, ¿no? Entonces, mientras los grandes dirigentes sindicales le dejaban pasar todas las cosas, esto mostró otro camino. ¿Pero hay algo de eso en este ataque al Laura Bonaparte? Bueno, sí, se podría pensar, si uno lo ve desde el lado por lo menos capitalista, de que somos un gasto para ellos, somos un número. Si uno lo ve desde el punto de vista ideológico, también al tener un nombre de una madre de Plaza de Mayo, Laura Bonaparte, también lo pueden ver desde ese lugar. Como esto que vos decís, se logró una resistencia, evitamos el cierre en octubre, y tuvieron que de alguna manera retrotraerse y decir que no, que iba a ser una reorganización, un reacomodamiento, pero que no iban a cerrar. Entonces, bueno, creo que sí, sumamos un montón de fichitas para que nos tengan especialmente cariño. Los ítems, claro. Claro. Pero bueno, más allá de eso,
contra todo, muchísimos derechos que se están atacando desde distintos puntos, distintos lugares, o sea, no nos creemos el ombligo del mundo, tratamos de ser lo más solidarios posible y agradecemos muchísimo todo el apoyo y la solidaridad también que nos llega a nosotros, porque bueno, vemos cómo la gente sufre en todos lados. Y entiendo que hubo una intervención del hospital y ya esto que tiene que ver con la lucha y con cómo se viene organizando y la respuesta que vienen dando. ¿Hay alguna mesa de discusión, de negociación, de diálogo? No sé si de diálogo, por lo menos digo diálogo no en el sentido que se esté acordando algo, sino que alguien escuche y diga, bueno, tomamos nota, ¿qué va a pasar? ¿O directamente está todo cortado eso? No hay mesa de negociación, por lo menos ahora. Apenas si tuvieron... nosotros somos... O sea, yo estoy afiliado a ATE, y también está UPCN, digamos, en el hospital. Ambos gremios informan que no hay mesa de negociación. Hubo algunas que otras charlas, etcétera, pero está completamente cortado. Entonces nosotros lo que queremos es pelear para volver a abrir esas mesas para llevarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entre otras cosas. Venimos planteando, que también hago otra invitación, el lunes 10, vamos a hacer la convocatoria a poner en pie un foro en defensa del Hospital Laura Bonaparte, donde vamos a invitar a participar no solo a trabajadores y, digamos, despedidos y no despedidos del hospital, sino también... ¿Lunes 10 en el hospital? Estamos viendo el lugar. Estamos viendo el lugar. Si no es en el hospital, va a ser en un centro cultural cercano, digamos, ¿no? Pero ahí en la zona del hospital. Donde queremos poner en pie un organismo donde haya abogados, vamos a invitar a distintas asociaciones profesionales del sector, personalidades del sector, sectores solidarios de jubilados, asambleas barriales, etcétera, pero también vemos también la parte legal como algo importante, pero que piense que sea un ojo que mire ahora el Hospital Laura Bonaparte y haga un estado de situación de cómo está, ¿no? De cómo está en función de cómo lo está dejando esta administración, cómo venía de antes, y por lo tanto pelear. Primero denunciarlo y pelear por la aplicación de la ley de salud mental y por las reincorporaciones. Es decir, porque necesitamos aunar fuerzas entre todos en esta coordinación, digamos, de todos los sectores en lucha para defender el Hospital Laura Bonaparte. Lo que significa, ¿no? Y la forma de abordaje que tiene para la salud mental. Eso lo vamos a convocar el lunes y obviamente desde ahí poder sacar acciones de lucha también. Importantes, grandes, en coordinación. Que vengan también a este foro todas las compañeros del movimiento LGTBIQ+, que también les importa mucho el Hospital Laura Bonaparte, donde se hacen, o se hacían, porque también es eso, ¿no? Todo los procesos de hormonización, que hoy están siendo destruidos por el gobierno, directamente, y estigmatizados también. Mañana va a ir una compañera bueno, lo anuncio, ¿no? Hace 5N a hablar de ese tema, por ejemplo, justamente. Claro. Entonces yo creo que este foro en defensa del Hospital Laura Bonaparte puede crearse como una institución bien fuerte que golpee hacia adentro del hospital, porque también están queriendo meter mucho miedo. Vos imagínate, te echan a la mitad de la gente, después te cae una intervención que simbólicamente incluso quiere barrer hasta los carteles que habíamos pegado con los nombres de los compañeros despedidos. Bueno, yo hablo de los compañeros despedidos, yo también estoy despedido. Sí. Me acaban de despedir. Tu caso tiene una particularidad, claro, también, ¿no? La particularidad es que a mí me despiden la semana pasada. Sí. El lunes me llega la información, ni siquiera ni por GEDE ni por nada, o sea, le informan desde personal que a mí me despiden. Hay una tanda de reincorporaciones y una tanda de despedidos. Ante esa tanda de despedidos, yo hace 10 años que trabajo en el hospital, o sea que ni siquiera entro dentro del Excel brutal ese de corte rojo y se van todos, sino que van 10 años atrás y me señalan a mí en la asamblea, digamos, yo por eso lo planteo. Cuesta hablar de uno mismo, digamos, en ese caso. Sí, pero es un caso que es representativo. La Asamblea plantea, es un caso de persecución político-gremial por la actividad sindical. Más allá de que yo no soy delegado, digamos, pero tengo una participación activa dentro de toda la organización del
resistencia del hospital, junto con muchísimos compañeros. Sí, porque está la figura legal del delegado de hecho que ha salido porque lo que tiene el Hospital Bonaparte es que tiene un activismo y un colectivo que se formó muy, muy, muy importante. Muchos compañeros me dicen que fueron despedidos y todo. Dice, el colectivo que nosotros logramos acá constituir de defensa del hospital, humano, solidario, etcétera, es algo de lo más grande que hemos construido y que nos permitió dar esta pelea y la pelea anterior. Entonces, digamos, como parte de eso, a mí me despide. Entonces nosotros vamos a hacer acciones legales, pero también de lucha, etcétera, por un despido discriminatorio. En este sentido, ATE también está en defensa, digamos, de mi puesto de laburo y de mi puesto de trabajo por actividad sindical. Por la actividad sindical. Claro. Bien, escuchaban a dos trabajadores y trabajadora de Laura Bonaparte, Melissa Ayala, que es psiquiatra de la Guardia Interdisciplinaria del hospital, y Javier Ríos, que es del área de comunicación y también es realizador audiovisual. Esto sigue muy abierto, es una lucha emblemática, decía, no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino del conjunto del país, con un sector muy atacado en general, por más de que esto se note mucho, pero en su momento también vinieron acá los trabajadores del Hospital Posadas y del Garrahan también. Así que lo vamos a seguir. Lunes 10, foro, todavía el lugar a confirmar. Y bueno, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarnos. Seguimos hasta la medianoche.